Hola a todos, bienvenidos otra vez a este podcast de Matrimonios en Casa. Qué gusto poder saludarles. Estamos el pastor Marco y Cristela del Bosque, muy contentos de poder continuar. Cada semana estamos tratando de llevarte material relevante para tener un matrimonio feliz, un matrimonio sólido, un matrimonio que está funcionando como Dios nos quiere que funcione, y un hogar también donde haya paz y armonía y florezcan nuestros hijos también. Hoy en día queremos hablar de un tema, fíjate que queremos hablar de un tema que todos los hogares lo hemos pasado, nosotros hemos pasado crisis, y vamos a hablar hoy sobre qué hacer cuando la crisis toca la puerta de tu casa. Se dice, un hombre muy conocido que se llama Dave Ramsey, dice que cada 10 años hay una crisis. Normalmente es una estadística que llega a un hogar, a una familia, sea económica, sea de una situación de enfermedad, sea una situación Y claro, nadie queremos eso, pero yo me he dado cuenta en nuestros más de 32 años de casados, Así es. me he dado cuenta que es cierto, hemos tenido crisis de salud muy fuertes, hemos tenido crisis también en la economía, hemos tenido crisis en situaciones del hogar. O sea, no estamos exentos. Jesús dijo esto: en el mundo van a tener tribulación. Así o sea, es. no te asuste que nosotros, aún como un hogar cristiano, como una pareja que ama a Dios, que estoy seguro que tú amas a Dios, que tengas que pasar por crisis en el matrimonio, crisis, situaciones, errores, de situaciones que suceden y a veces muy dolorosas. Pero ¿cómo vamos a manejar estas crisis de tal forma que nuestro matrimonio no se caiga, nuestro hogar no se derrumbe, sino que permanezca y prevalezca a través de ellos? Pues la Biblia nos da a nosotros estos pasos y nos invita a ponerlos en práctica, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero que hacemos muchas veces cuando entramos en crisis, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero es que entramos en pánico, ¿no? Lo primero es que decimos, wow, que eso es algo que no sé ni cómo empezar, por dónde empieza, por dónde termina. Pero qué interesante es que la palabra pánico dice es un temor abrumador y aplastante con o sin causa que produce un comportamiento irracional. Wow. O sea, es un temor que te abruma, que te aplasta, que dices, ¿qué voy a hacer? No sé qué va a pasar. Como que nuestro mundo nos lo cambian, está boca abajo. Y siempre el pánico es una crisis que ocurre y a veces tomamos malas decisiones. Cuando entramos en pánico, normalmente nuestra mente no está muy clara. Y si tomamos decisiones, muy posiblemente tomaremos decisiones equivocadas. Porque Dios no nos creó para reaccionar en un pánico, sino Dios quiere darnos una mente pues equilibrada para poder tomar decisiones. Y a veces tenemos que hacer una pausa, echarnos un poco para atrás, orar, decir qué está pasando, no entiendo todas las cosas, pero puedo recibir la paz de Dios en medio de esta crisis y sé que eventualmente voy a atravesarla con el Señor, como Daniel, ¿no? Sí, me llama la atención, fíjate, Cris, que cuando un avión va volando y hay un mal funcionamiento, el piloto y el copiloto no empiezan a gritar por toda la cabina y a correr. ¡Ah! 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 No, sino que uno le dice al otro, ¿sabes qué? Toma el manual, ábrelo y mira los procedimientos que tenemos que hacer para tratar de corregir lo que está pasando, de acuerdo al diagrama que está aquí. Y siguen unos diagramas. ¿Por qué? Porque lo que no puedes hacer es entrar en pánico. Las decisiones que se hacen en pánico normalmente son malas decisiones, porque muchas veces he visto personas que hacen decisiones permanentes en una situación temporal. Y eso daña mucho las vidas de las personas. Así que, ¿sabes qué? Hay que calmarse, componerse, tomar tiempo para pensar, tomar tiempo para orar, para que podamos hacer decisiones sabias. Dice en Génesis 35:3, ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Fíjate cómo dice de Jacob, dijo eso. Cuando yo estaba angustiado, ¿qué es lo que él hizo? Oró.
Entonces, en lugar de entrar en pánico, cuando tú estás, lo que no debes hacer en momentos de crisis, lo primero es no entrar en pánico, más bien como Jacob, empieza a tener un tiempo con Dios, ora a Dios. Si estás en angustia, ora a Dios, no corras por todos lados, no empieces a llamar a medio mundo, empieza a llamar a Dios y permítele que Él te dé paz y tranquilidad para que puedas pensar qué hacer con esta situación. Y muchas veces nos dejamos llevar cuando estamos en una crisis por nuestras emociones o nuestros pensamientos, porque pensamos que son lo correcto. Y a veces no es así, a veces el plan de Dios es muy diferente de lo que queremos. Entonces, cuando entramos en una crisis emocional, queremos hacer o lograr por nuestra propia fuerza algo que a lo mejor Dios no está ahí. Y cuando lo hacemos en nuestra propia fuerza o tomamos nuestras propias decisiones, normalmente nos vamos a topar con pared y no vamos a avanzar, porque Dios es un Dios soberano que finalmente va a hacer lo que, obviamente como soberano que es, lo que su corazón nos dicta. Pero el entrar en crisis, yo creo que como latinos tendemos mucho a ser muy emotivos, muy emocionales, y no está mal porque Dios creó emociones, pero nunca podemos ser dirigidos por nuestras emociones, porque nos vamos a equivocar. Cuando la crisis toca la puerta, la segunda cosa que no debemos hacer es darnos por vencidos inmediatamente. ¿Cuántas personas empiezan a correr de su problema? O sea, viene el problema y corren, lo ignoran, se pierden, no contestan a nadie, se aíslan y no resuelven nada cuando tú tratas de ignorar. No se resuelve nada cuando tratas de ignorar el problema para que estás enfrentando y lo que haces es correr. Entonces, dice la palabra en Salmo 139, la nueva traducción viviente, dice 139:8, dice: si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. O sea, no vamos a ir hacia Dios, porque en la crisis, y quizás alguien me está escuchando que está ahora viviendo una crisis, quiero decirte que ahí está Dios contigo, que no tienes que correr, no tienes que darte por vencido, no tienes que esconderte, aislarte emocionalmente, aislarte de todo. Yo he visto personas, curiosamente, y eso yo creo que es del ser humano, y está mal, que cuando entran en crisis, en lugar de buscar a una persona de confianza, se aíslan, no quieren decirle a nadie que están en crisis, se dejan de congregar, se desconectan de todos, y después nos enteramos de cosas que sucedieron. O se congregan, pero nunca se abren. Nos enteramos después de cosas que sucedieron. Terribles, que uno dice, pero ¿cómo no se abrieron tal vez a un pastor, a un consejero, a alguien para que esa crisis también... Apoyo. Un apoyo moral, espiritual, no con cualquier persona, pero con alguien de confianza, porque eventualmente esas crisis no tratadas van a minar tu relación matrimonial. Fíjate, nosotros en momentos críticos y de crisis, qué bien me hizo a mí el poder abrirme con mis pastores, el poder ir con ellos y poder abrir mi corazón. Y no se resolvió en ese momento, te puedo decir, pero el hecho de abrir tu corazón y de ser escuchado y de poder expresar lo que traes por dentro, ¿cómo nos ayudó? Es un descanso, claro, el poder abrir. Pero el estar comiéndotelo solo, encerrado dentro de ti, es algo dañino. No va a solucionar nada. Así que no te des por vencido corriendo del problema. La tercera cosa que cuando la crisis toca tu puerta no debes hacer es culpar a la otra persona, o a los padres, ¿no? Muchas veces culpamos a tu otros, pareja, sí, o a otras personas por la crisis que estás atravesando, y pues no debe de ser así, ¿no? Yo creo que tenemos que reconocer cuando entramos en una crisis, el decir, es un problema, si es pareja, vamos a enfrentarlo juntos. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Qué podemos hacer para poder realmente salir adelante de esta situación? Y no se trata de descubrir quién tiene la culpa, tú la tuviste o yo, o hubiera seguido esta solución o no. O de hacerte la víctima, ¿no? Claro, o victimizarte. Por ejemplo, muchas veces yo veo que personas que a lo mejor tú viviste, a lo mejor tus padres vivieron una vida muy, muy caótica, y tú te excusas en que ahora tu vida
no puedes tener éxito, no puedes seguir a Dios, no puedes llevar un buen matrimonio, porque tus padres, eso no es correcto. Es culpar a otros, sí. O sea, no es culpar a otros. Tenemos que tomar responsabilidad de nuestras propias vidas y decir, Señor, tú eres un Dios que quieres restaurar mi vida. Si estoy en bancarrota, levántame. Si estoy caído, levántame. Si he fallado, el cual todos fallamos, no le dé el blanco, restáurame. Pero nunca llegar a sentirte una víctima, porque el estar como víctima no te va a ayudar a avanzar, ni a crecer, ni a avanzar en tu matrimonio. Bueno, el momento digamos, Cris, de que buscar quién tuvo la culpa. ¿Cuántas veces nos desgastamos, no? Buscando quién fue la culpa. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Y en lugar de nosotros buscar una solución, buscamos a un culpable y no solucionamos la situación que estamos viviendo porque estamos tratando de culpar y se desgasta tanto esto emocionalmente. Hay un desgaste emocional tremendo. Ya después vamos a analizar, ya que pase la crisis, puedes analizar qué se hizo mal, qué podemos mejorar para que no volvamos a repetir lo mismo, ¿no? Y lo más terrible es, Cris, es pasar una crisis que nosotros creamos por malas decisiones, ¿no? Claro. Hay crisis que te llegan inesperadas, no que son invitadas, parte de, ¿no? claro. No invitadas, como yo cuando era niño, que fui a la fiesta de cumpleaños y la niña salió y dijo, pero tú no, porque no eres invitado. O sea, a veces llegan las crisis no invitadas, pero a veces nosotros las invitamos haciendo malas decisiones y que nos metemos en crisis tremendas y luego buscamos un culpable. Pero lo peor que podemos hacer cuando nosotros buscamos culpables, Cris, nunca asumimos responsabilidad. Así es. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros buscamos a ver quién tiene la culpa, nunca asumimos nuestra responsabilidad. Y cuando nosotros no asumimos la responsabilidad, no aprendemos la lección. Lo que estamos haciendo es, quiero repetir el curso. Y eventualmente vuelves a repetir el curso hasta que puedas tomar responsabilidad de tus decisiones porque que te metieron primeramente en esa crisis. Entonces, no culpar a otros. El siguiente principio de no hacer cuando estás en crisis es rechazar ayuda. Uy, esta es grande, porque normalmente cuando alguien nos da un consejo o rechazamos la ayuda, es porque queremos hacer lo que queremos hacer. Es la verdad. O sea, ella dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Y a veces Dios nos pone personas que nos dicen no, por ahí no, pero como sentimos que queremos hacer lo que queremos hacer, decimos, esa persona me dijo que no, pero yo voy a hacer lo que yo quiera de cualquier forma. Entonces, lo que estás viviendo, la crisis que estás viviendo, no es porque no se te dijo, no es porque tal vez no se te aconsejó, es porque muchas veces decidimos hacer lo que queremos hacer. No tomamos ayuda. Ahora, yo sé que como humanos nos podemos equivocar, pero en la multitud de consejeros hay seguridad y eso te ayuda. Ahora, hay algo muy importante, Cris. A veces es que no buscamos ayuda donde queremos, porque queremos escuchar lo que con nosotros va a corresponder a nosotros, claro, lo que nos va a justificar, lo que nos va a decir que nosotros somos la víctima. Eso es algo que se practica tanto y que no maduramos. Dios te va a poner gente en el camino que te va a hacer madurar. Mira, te voy a decir algo. Cuando estás en una crisis, digamos la que se creó porque tuviste malas decisiones, es importante que nosotros estemos dispuestos a que una persona nos hable la verdad, aunque nos duela. Porque si nosotros no estamos dispuestos a escuchar la verdad y queremos que nos den un dulce para victimizarnos, entonces el error se posterga. Vamos, como decía hace un momento, se va a volver a repetir, claro. Se va a volver a hacer, porque no hemos aprendido la verdad. Dice el Señor Jesucristo, conocerás la verdad y la verdad los hará libres. O sea, es la verdad cuando tú estás dispuesto a escucharla sin ofenderte, porque quieres crecer y madurar en carácter. Es que siempre busca personas que no son las personas que siempre dicen sí a todo a ti. Busca personas que van a ser sabias, que tienen un carácter ya maduro y probado y que te van a decir la verdad.
fieles son las heridas del que ama, dice el proverbio, ¿no? Así es. Fieles son. Y un ejemplo, nada más para que se vea. Por ejemplo, cuando nosotros queremos comprar el edificio, habíamos estado buscando por otros lados. Nuestros pastores específicamente nos dijeron, el lugar donde queríamos, nos dijo, ahorita espérense, no es el momento para ustedes. Habían compañeros pastores que estaban comprando, ellos les dio luz verde, pero a nosotros nos dijeron, no es el tiempo, no sentimos que es por ahí. Y no fue agradable a la carne, porque no queríamos escuchar eso, puesto que veíamos gente que sí lo estaban haciendo. Pero qué importante es aprender a seguir el consejo, porque muchas veces nos metemos en crisis, como decía Marco, no es porque venga la crisis, sino porque no tomamos consejo de otros y hacemos sencillamente nuestra propia voluntad. Ahora, como pareja es importante orar juntos y oír la voz de Dios también, porque Dios quiere hablarnos, pero a veces estamos tan ocupados que no queremos orar juntos, queremos hacer nuestra propia agenda y después vienen las consecuencias. Hay situaciones que vienen completamente que no sabemos ni cómo llegaron. Por ejemplo, yo tuve una cirugía de cerebro que era irremediable, tuve que atravesarla. Una crisis que estábamos, ¿qué hacemos? Buscamos por todos lados, diferentes médicos, obviamente buscando una opinión, tratando obviamente de evitar una cirugía, aunque 3 médicos dijeron sí, y bueno, Dios también utiliza la ciencia para ser de bendición, pero las crisis vienen, a veces hay crisis que no te esperas, esas tenemos que tratarlas con paciencia, con oración, dejar que la mano de Dios nos atraviese a través de esa crisis y vamos a pasar del otro lado. Pero las que son porque no hemos querido aprender a escuchar el consejo, pues vamos a tener que volver a repetir la misma prueba otra vez. Entonces, es cierto. Entonces, ¿qué no hacer cuando estamos en crisis? Pues no rechazar ayuda. Y el último punto es renegar de Dios. Ese punto. Porque cuando estamos en crisis, nosotros tendemos a renegar de Dios. O a quejarnos. A quejarnos. Como lo hizo Israel cuando estaba en crisis de comida, ¿no? Cuando dijeron, oye, salieron de Egipto habiendo visto el mar abrirse y ellos pasar en seco. Después de unos cuantos días tuvieron hambre y empezaron a renegar y renegar de Dios, y Dios se insultó. Dios fue un insulto para Dios, eso fue muy serio, porque Dios no quiere que reneguemos nosotros, sino que confiemos en Él. En los tiempos de crisis, una persona corre hacia Dios o corre fuera de Dios en esos tiempos. Y la mejor opción es correr hacia Dios. En lugar de renegar, es orar, es ir a Dios, es agarrarnos de Dios. Y quizás tú estás ahora mismo en ese punto, tienes que volver a orar, tienes que volver a agarrarte de Dios, no abandonar la iglesia, no rechazar la fe. Y aún si es algo penoso para ti, no tengas pena, porque todos pasamos por crisis, todos tenemos situaciones. Y yo creo que la pena o la vergüenza muchas veces nos prohíbe, nos pone una barrera y realmente es una piedra de tropiezo para que nosotros nos aislemos. Y el enemigo le encanta aislar a la gente para oprimirlos, para atacarlos, para que no encuentren solución. Pero mira, cuántas veces yo he llegado a la iglesia y el oír los cantos con los demás, el abrazo de alguien, la sonrisa de alguien más, el que alguien más ore conmigo, ha sido algo que me ha levantado. Es como un vaso de agua fría para mí. Así es para todos los que hacemos esto. Es que yo te invito a que no reniegues de Dios, pero en ese tiempo de crisis tú te acerques más a Dios, tú ores, le abras tu corazón a Él. Mira, Él está dispuesto a escucharte. A veces no son las oraciones elaboradas con tanta palabrería. A veces solamente lo que Dios quiere es que abras tu corazón, que le expreses tus emociones, que Él como un buen padre está dispuesto a ayudarte. Y a veces lo único que hace Dios es como le dijo a Pablo. Cuando Pablo estaba pasando la crisis de su aguijón en la carne, que era una situación física que él tenía, le dijo a Dios, sáname. Y Dios le dijo, no te voy a sanar
Hay un propósito en eso. Pero te voy a dar la gracia para que tú puedas solventar esa situación y tolerar lo que estás viviendo. Y la gracia de Dios siempre está dispuesta para aquel que se acerca a Él en medio de una crisis. Te invito que en el siguiente podcast vamos a hablar de qué sí hacer en el tiempo de crisis. Estos fueron los no hacer en tiempo de crisis. Y si estás tú apuntando, pues qué bueno, ¿no? Es uno, no entrar en pánico, no darse por vencido, no culpar a otros, no rechazar ayuda y no renegar de Dios. Esas son las 5 cosas que no debemos hacer. El siguiente podcast estaremos hablando de lo que sí podemos hacer en tiempos de crisis. ¿Y por qué no oramos? Ahora oramos para despedir esto y te invito a que otra vez, si estás pasando en una crisis, cierres tus ojos donde estás. Quizás es física, quizás es económica, quizás es relacional, quizás es en tu matrimonio. Donde quiera que estés, quiero que sepas que el Señor está cerca de ti y que Él está ahí contigo. Y hoy yo quiero orar contigo. Dile así: Señor Jesús, yo te entrego todo lo que traigo dentro de mí. Y esta crisis que estoy viviendo la pongo en tus manos. De ti viene mi esperanza. He puesto mi confianza en ti. Tú eres mi ayudador. No temeré lo que el hombre me pueda hacer. Tú eres quien va delante de mí como poderoso gigante. Y pongo mi confianza en ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos de este podcast. Nos dio mucho gusto pasar estos minutos contigo una vez más. Hazte miembro, suscríbete al canal de Casa Amistad para que recibas las notificaciones cuando se están lanzando estos podcasts cada semana. Y 2, haz share a tus familiares. Mándale el link para que ellos también puedan ser bendecidos con esto. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Bye.